La combinación farmacológica de los inhibidores de la convertidora de angiotensina con bloqueadores de canales de calcio del tipo amlodipino es una buena estrategia para llevar la presión arterial a cifras menores de 140/90 en pacientes diabéticos con miras a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares, como se observó en el estudio de FACET con fosinopril versus amlodipina, en el cual el grupo de tratamiento con el fosinopril y el amlodipino tuvo un riesgo significativamente menor en el punto primario combinado de accidente cerebrovascular, infarto del miocardio y hospitalización por angina. En un estudio reciente se hace énfasis en el significado pronóstico adverso de desarrollar diabetes de nuevo durante el tratamiento antihipertensivo. ¿Cómo se observa en este estudio? En 795 pacientes hipertensos tratados y seguidos en un promedio de 6 años, el riesgo de los eventos cardiovasculares se incrementa de manera significativa en pacientes hipertensos con diabetes establecida, en forma similar a los pacientes que inician de nuevo. Fue casi 3 veces mayor que el riesgo para aquellos pacientes sin diabetes. Este estudio refuerza el valor predictivo de la diabetes para enfermedad cardiovascular y la necesidad de prevenir su desarrollo de nuevo. En la diabetes de tipo 2, el bloqueo del SRAA es fundamental para disminuir la morbimortalidad cardiovascular y prevenir la aparición de nuevos casos de diabetes relacionados con resistencia a la insulina en el paciente hipertenso. Cuando hablamos de dislipidemias, se destaca el estudio ASCOT, que comparó 2 estrategias para el control de la presión arterial, un régimen basado en atenolol más un diurético y otro régimen basado en amlodipino, más los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, específicamente el perindopril, sobre los resultados cardiovasculares en un paquete de pacientes de casi 20.000 hipertensos en seguimiento en casi 6 años. Adicionalmente, entre 10.305 de estos sujetos con cifras de colesterol iguales o mayores a 250 miligramos por decilitro, se evaluó el efecto de la atorvastatina 10 miligramos en los eventos cardiovasculares comparados con placebo. El tratamiento activo con la estatina resultó en reducciones significativas del punto primario, infarto de miocardio no fatal y enfermedad coronaria fatal del 36%, accidente cerebrovascular del 27% y todos los eventos coronarios en 29%. En el brazo de los regímenes antihipertensivos, la combinación de amlodipino-perindopril comparado con atenolol y tiazida resultó en una disminución de la mortalidad por todas las causas del 15%. Para todos los eventos coronarios, una reducción significativa del 15%, para todos los accidentes cerebrovasculares fatales y no fatales del 25%, para mortalidad cardiovascular del 25% y para la aparición de diabetes de nuevo del 30%. Este estudio, el ASCO, trae a consideración un concepto interesante y novedoso sobre los aspectos de la hipertensión y su relación con la dislipidemia, como una sola entidad que tiene un fondo inflamatorio aterosclerótico común a nivel vascular. En enfermedad renal, además de disminuir la hipertensión glomerular, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden influir selectivamente a nivel del mesangio, reduciendo la entrada de las macromoléculas, la proteinuria y la formación local de endotelina y de varias citoquinas. De esta manera se ha demostrado que el tratamiento con los inhibidores de la enzima previene o reduce el desarrollo de microalbuminuria, estabiliza la tasa de filtración glomerular y retarda la transición de nefropatía incipiente a manifiesta. En pacientes con enfermedad renal no diabética, un metaanálisis de 11 estudios comparó tratamientos antihipertensivos, incluyendo o excluyendo un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, demostrando una progresión más lenta de la nefropatía cuando se logra una presión promedio de 139,85 milímetros de mercurio, en contraste con los que lograron 144,89 milímetros de mercurio.
Parece ser que en los pacientes con enfermedad renal no diabética, el uso de los inhibidores puede ser más importante que la reducción agresiva de la presión arterial, mientras que en diabéticos el control agresivo de presión arterial puede ser tan importante como el bloqueo del SRA. En la diabetes tipo 1 hasta ahora no hay evidencia de si el efecto nefroprotector de los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 es superior a los de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Mientras tanto, aunque parece que la nefroprotección ocurre con ambos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son recomendación para diabéticos tipo 1 con nefropatía. En contraste, los estudios realizados con los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, como el IDNT y el RENAL, demostraron protección en progresión de la enfermedad renal y reducción de la necesidad de diálisis en pacientes con diabetes de tipo 2. Así pues, en presencia de diabetes tipo 2 y nefropatía, las evidencias apoyan más el tratamiento con los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Cuando nos referimos al accidente cerebrovascular recurrente, destacamos que las manifestaciones de la enfermedad vascular cerebral en el hipertenso son clásicamente los cambios de tipo deterioro cognitivo relacionados con multiinfartos, posiblemente por disfunción del endotelio, y accidente cerebrovascular relacionado con un evento agudo trombótico, que está en el extremo del espectro. El estudio PROGRESS de protección con perindropil frente al accidente cerebrovascular recurrente se diseñó para determinar los efectos del tratamiento antihipertensivo en los pacientes hipertensos y no hipertensos con antecedentes de accidente cerebrovascular o de ataque isquémico transitorio en condiciones clínicas estables. Y demostró que el tratamiento con perindopril con adición de indapamida redujo la recurrencia del accidente cerebrovascular en 28%. Por ello se sustenta el empleo de los inhibidores y tiazidas en la prevención de recurrencia de accidente cerebrovascular. Dentro de los eventos más adversos más conocidos de los IECA están el angioedema, la tos, la hipotensión, la hiperpotasemia, la insuficiencia renal aguda con presencia de estenosis bilateral de la arteria renal, la neutropenia, la toxicidad fetal y el exantema cutáneo. En términos de dosificación, pues es conveniente que se revise la bibliografía al respecto, pues cada uno de los medicamentos tiene particularidades en ese aspecto que haría muy extenso este documento. Y cualquier guía de tratamiento actualizada da luces específicas sobre la dosis de cada uno y las recomendaciones en cada patología en particular. En términos generales, en conclusiones, podemos decir: al compilar los estudios de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina contra placebo, se consiguen las siguientes reducciones de riesgo: un 30% de accidente cerebrovascular, un 20% de enfermedad coronaria, un 21% en eventos cardiovasculares mayores y un 26% en muerte de origen cardiovascular. En términos de reducción de riesgo, al revisar los estudios que comparan los inhibidores de la enzima convertidora frente a diuréticos y beta bloqueadores, no hubo diferencias significativas en cuanto a accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, eventos cardiovasculares mayores, ni mortalidad cardiovascular. Sí alguna diferencia enfrentados a los bloqueadores de los canales de calcio, en donde hubo una reducción significativa del 19%. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tienen en general un buen efecto antihipertensivo, similar al de otros medicamentos, con efectividad entre el 40 y el 70% en pacientes en estadios 1 o 2. Su efecto se modifica por la ingestión de sal y diferencias étnicas en general. Los hipertensos de raza negra y los pacientes con renina baja responden de manera menos favorable al tratamiento, aunque se observan importantes variaciones en la práctica. La respuesta antihipertensiva de estos mejora cuando se combinan con diuréticos.
La variabilidad en la respuesta antihipertensiva de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina está dada por determinantes genéticos, polimorfismo del gen de la enzima convertidora, no es de utilidad clínica en el momento. Son bastante útiles en pacientes con predominio de hipertensión sistólica por su efecto sobre la distensibilidad vascular, también de utilidad en el tratamiento de pacientes hipertensos de edad, en quienes tienen renina baja por disminución en la producción y no por expansión de volumen. Son de empleo obligatorio, en ausencia de contraindicaciones obviamente, en pacientes con disfunción ventricular, en diabéticos con o sin proteinuria, en presencia de enfermedad renal crónica, en posinfarto de miocardio y en individuos con historia de accidente cerebrovascular. Son de utilidad también en combinación con otros medicamentos, especialmente con diuréticos en dosis bajas y bloqueadores de canales de calcio. La combinación de un IECA con un bloqueador de canales de calcio puede disminuir el edema producido por estos. La combinación con bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 puede ser de utilidad, pero todavía no hay información completa sobre las indicaciones. Son bastante útiles en el tratamiento de pacientes con alteraciones metabólicas, asimismo para disminuir o retardar la aparición de diabetes mellitus. Información esta que se sustenta con importante bibliografía que puede serles de ayuda en el momento de consultar para desarrollar estudios útiles en su formación cotidiana. Muchas gracias. Un saludo especial el día de hoy de Educognos 1.